Acabas de comentar el tema de la fe, ¿no? Aquí es un tema que tratamos mucho en el canal, nos interesa mucho. Yo siempre digo que al fin y al cabo uno de los grandes misterios de la humanidad, para mí el principal misterio de la humanidad, porque al fin y al cabo la vida humana dura de media 80 años, depende en España es 83, en algunos países un poco menos, en algunos un pelín más. La edad del universo son 13.770 millones de años con un margen de más o menos 1%, entonces verdaderamente somos un pestañeo para el universo, un pestañeo cósmico, ¿no? Entonces lo que hacemos en la vida terrenal no es que importe poco, pero en comparación importa muy poco, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una mota de polvo menos que una mota de polvo, ¿no? Entonces, pues bueno, el pensar que después de la muerte hay una vida más allá y que encima es una vida eterna, que no es finita, etcétera, pues es una idea que a todos yo creo que nos gustaría experimentar, ¿no? Hay gente con la que hablo, muchos ateos, que ellos le dan valor a la vida precisamente por su finitud. Que bueno, esto es un tema que entiendo el concepto. De hecho, cuando hablamos con Ernesto Castro, el valor que le daba a la vida era precisamente por eso, ¿no? Por ese motivo. Pero bueno, quería saber cuál es tu opinión. Ya nos has dicho que eres creyente, ¿no? Sí que me gustaría que nos contases un poco por esto que comentabas de la conversión, ¿no? De que has como experimentado ciertas cosas, ¿no? Durante el estudio. Esta es claro, al final es mi visión personal, ¿no? Como porque la fe precisamente es algo muy personal. Entonces yo no he tenido una fe heredada en el sentido de, oye, sí vengo de una familia cristiana, ¿no? Pero tampoco mi familia hemos sido los más practicantes del mundo, ¿no? Entonces yo, pues durante la carrera estaba un poco lejos, ¿no? A través de una cosa que hice en la carrera que se llama la Escuela de Liderazgo Universitario de la Francisco de Vitoria, hicimos un módulo de teología que me hizo replantearme mucho las cosas, ¿no? Bueno. Y me hizo replantearme pues, el sentido que podía tener y tal, y con pues, este viaje también que hicimos de Becas Europa, que también es de la Francisco de Vitoria. Y entonces, bueno, yo he experimentado en algunos puntos que cuando estoy cerca de Jesús, pues mi vida es mucho más feliz, ¿no? Porque son las cosas que comparte, las cosas que dice son las que a mí me llenan. En el fondo es la búsqueda de la verdad, como yo digo, o sea, al final de nuestra vida, de lo que nos van a examinar es del amor, ¿no? Entonces, de cuánto hemos amado y cuánto hemos amado en todo, en casa, en nuestra profesión, con nuestros amigos. Entonces, eso era para mí lo más importante. Y yo cuando oposito, pues estoy ahí encerrado en mi cuarto, ¿no? Rezaba todos los días, aunque no iba a misa, y realmente fue cuando tuve a Dios más presente, porque muchas veces cuando nos van las cosas bien no nos acordamos, ¿no? Pero cuando uno está ahí sufriendo. Entonces, me pasaron ciertas cosas. Lo primero, ya te he dicho ese tema, ¿no? Del vídeo y tal, pero sobre todo yo veía cómo estudiaba 14 o 15 horas y recuerdo decir, es que tengo una fuerza por las mañanas, o sea, una fuerza que es una fuerza del Espíritu Santo, o sea, pero como algo tangible, no como algo de, wow, el Espíritu Santo, este tío está pirado, no, en plan, tenía una fuerza. ¿Cómo le puedes explicar a alguien con la lógica que alguien sea capaz de estudiar 14 o 15 horas durante todos los días y no quebrarse y no enfermarse? Yo me acuerdo alguna noche de incluso pedirle a Dios que me mandara una enfermedad leve, en plan de mándame una fiebre con unas anginas de una semana que me dejen fuera de juego porque estaba reventado. Y no me la mandaba, sino que me mandaba una alegría y una fuerza tremenda, ¿no? Esto también, a efectos prácticos, pues hubo una serie también de cosas puntuales que igual, pues yo les doy el sentido que le doy, ¿no? Como por ejemplo, el día del primer examen, que era el 13 de noviembre, el día que yo me iba a examinar. Cuando quedan 5 días, me cambian el día del examen y me lo cambian al 9 de noviembre. Y yo todo el repaso que lo tenía en 9 días, paso a tenerlo en 5. Hostia. Con lo cual, y no había empezado a repasar nada. Entonces hubo un tercio de los temas que me los llevé sin repasar. Hacía 25 días que no me los veía, esos temas. Y digo, si me toca uno de esos, que luego me tocó, me tocó uno de esos y fue el que mejor me salió. No jodas, sí. ¿El del 6,10? Sí, el del 5,90, pero hay varios temas, pues me tocó unos de los que llevaba a 25 días. Vale. Entonces me cambiaron la fecha el 9 de noviembre y qué curioso, ¿no? Que era, después de todo ese proceso de fe que yo llevaba, el día de la Virgen de la Almudena, la fecha del fallecimiento de mi abuela, del aniversario de hacía 20 años, y digo, es que si tiene que ser en este día es por algo. Y realmente llego al examen. Me repaso muchos artículos del Código Civil y justo media hora antes me da por repasar una cosa y que la hago regular y tal, saco ahí el tema y me toca el tema con esos artículos, uno de ellos, con los artículos que me acaba de repasar hace media hora, en una de las partes, y digo, ostras, el día del fallecimiento de mi abuela, ¿no? O sea, qué fuerte. Y luego llega el día del dictamen,
hago el dictamen y me toca leerlo. Y me toca leerlo a la fecha del cumpleaños de mi tío abuelo, ¿no? Y dirás, joder, estás buscando unas coincidencias. Bueno, mi tío abuelo era una persona que vivía en un pueblo y que estuvo como 6 o 7 veces a punto de fallecer, de esto crítico, que lo recogían en helicóptero. En ninguna de esas le fui a ver, ¿vale? Y en una de ellas ya se estaba recuperando, fui a verle y tal, me volví a mi casa y ya estaba de camino a Madrid porque venía desde Ciudad Real. Y no sé por qué sentí una fuerza que dije, es que yo me tengo que parar en el hospital. Mi tío se está recuperando, pero yo no sé por qué me tengo que parar. Llegaba tarde a comer, de hecho, iba a Toledo a comer. Me paré, mi tío abuelo estaba medio dormido, se pone un poco como consciente, me dice como así, adiós, tal. Me voy, llego a mi casa y se había muerto. Hostia. Y entonces mi tío, que pasó toda su vida solo, pues murió acompañado y fue la última persona que me vio con vida. Me toca leer el dictamen en esa fecha. Y ese dictamen se convierte en el dictamen con la nota más alta de la historia. Y paso a ser el número 1, el notario más joven de España. Entonces, cuando llego a este resultado y cuando yo encima me he presentado por una intuición genuina que yo he tenido, digo, es que esto, o sea, el que yo sea el número 1 del tribunal, el que yo haya sacado la nota más alta de la historia del notariado en este examen, no es algo que haya hecho yo. Es que es algo que me ha venido dado. O sea, que es que Dios quería que yo estuviera ahí. Porque yo sí soy un tío bueno, se me dan bien los dictámenes, se me dan bien, pero es verdad que llego allí y el día del examen es el mejor dictamen de todos que me sale, de todos los que había hecho y practicando, y me sale el día del examen, y digo, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? Yo empecé por algo extraordinario y yo acabo aquí puesto totalmente por la providencia, con unas capacidades que me ha dado Dios y acabo aquí, ¿no? Y no le puedes encontrar otro sentido, es que no lo tiene. Te voy a preguntar justamente esto, o sea, ¿se lo atribuís al 100% a Dios? No, al 100% no. O sea, me refiero, no das margen de que pueda llegar a ser fruto del azar. Al fin y al cabo, a mí, bueno, hablábamos antes también, ¿no? del podcast cuando trajimos aquí a Aristarchus. Hemos traído muchos invitados, ¿no? Para hablar tanto gente teísta, para determinar o para explicar cuáles son los argumentos a favor de la existencia de Dios o de un posible Dios, porque la definición de Dios es compleja, ¿no? Y a veces se dan definiciones muy vagas y demás, ¿no? Pero bueno, el Dios de las religiones reveladas, ¿no? Y también hemos traído a gente muy buena, ateos, desde la filosofía analítica, filosofía científica, con argumentos que están apoyados, ¿no? por las ciencias, a dar argumentos en contra, ¿no? A mí, yo soy agnóstico, ¿eh? Yo reconozco que he sido creyente, he sido ateo, más o menos. Ahora me posiciono en un agnosticismo, ¿no? Pero coño, yo escucho argumentos muy buenos por ambos lados y, ¿no? Y sí que otorgo pues esa duda, ¿no? Pero en tu caso lo tienes completamente claro que todo esto tiene que ser por providencia. No tengo ninguna duda. O sea, yo caí absolutamente ese día, el día del dictamen y en toda la posición, es con la gracia. ¿Y por qué con la gracia? Y no es algo de azar, porque es que yo lo experimento en mi día a día. Desde que yo practico la fe, no es lo mismo creer que practicar. Vale. Entonces, la gente se piensa que solo las personas con gracia pueden tener fe, ¿no? Y no se dan cuenta de que la fe, aparte de gracia, también es voluntad, porque no solo hay que creer, sino hay que querer creer. Claro. Entonces, hay que hacer por ello, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora que ya he pasado la oposición y he seguido yendo a misa, ¿no? Vale. Me mandó una amiga mía que se llama Cristina y me dijo, tienes que empezar a leer el Evangelio y tal. Y yo, cuidado. O sea, cuidado en el Cuidado, sentido... a ver si me lo aprendo. Sí, sí. No, digo, cuidado porque también ves gente pues que a veces como que se pasa de rosca, ¿no? Y dices, oye, yo no quiero ser un pasado de rosca, ¿no? Ya. Entonces, pero joder, empiezas a leer y yo desde que empiezo a leer el Evangelio he notado una transformación en mi vida, una felicidad tan grande, unos mensajes, o sea, cuando tú estás, y ya independientemente de que seas creyente o no, cuando tú lees en el Evangelio y te levantas y lees por la mañana, no juzguéis y no seréis juzgados, o el que no peque que tire la primera piedra, y luego llegas a la oficina y dices, es que este tío es un gilipollas porque es que no ha hecho el trabajo a tiempo, no sé qué, y dices, cuidado, o sea, lo tienes en el día a día, entonces lo tienes tan presente que es que te ayuda a ser mejor persona, y esto incluso aun no creyendo son unos valores que al final te ayudan a ser mejor, porque te ayudan a estar más cerca de Dios, te ayudan a amar más. Y en el fondo es la búsqueda de la verdad, a ser más feliz. Y a mí me pasa que desde que he tenido esta transformación y leyendo el Evangelio, he sentido una felicidad tan grande que cuando uno siente una felicidad tan grande, ¿qué es lo que hace? Pues compartirla. Porque yo digo, es que yo no me puedo quedar callado. O sea, ¿y cuál es el mejor ejemplo para que los demás vean qué le pasa a este tío?
pues compartir esa felicidad, Claro. decir, oye, es que yo tengo que ayudar lo más que pueda, tengo que estar de buen humor. Si se portan mal, intentar no juzgar o no criticar, sino poner... ¿Qué pasa? Que ser cristiano no es fácil, porque implica una coherencia en todos los ámbitos de la vida, en la vida de las tentaciones, porque al final te van a tentar por muchos lados. Yo creo en la existencia del diablo. Para mí es como algo real, Vale. pero a cada uno le tienta por donde puede. Entonces, cada uno llevamos nuestra cruz. Cuando se habla de la cruz como algo, la cruz es lo que cada uno llevamos a cuestas. Y en este sentido, cada uno lleva la suya y sabe dónde flaquea. Unos flaqueamos porque criticamos a los demás, otros flaqueamos porque se emborrachan todos los fines de semana, otros flaqueamos porque nuestros trabajos, pues cada uno por un lado, ¿no? Entonces ahí es donde uno se tiene que hacer fuerte, y cuando uno lo lee en el Evangelio y lo reza, me he dado cuenta del poder de la oración. O sea, a través del poder de la oración, de rezarlo, he visto cómo Dios me escucha. Y me lo da. Lo que pasa es que hay que pedírselo y hay que saber rezar, ¿no? Que es complicado, no es algo de rezo un Padre Nuestro en modo automático y ya está. Ya, tío, este tema me fascina, a mí el tema de la oración, ¿no? Y yo reconozco, ¿no? Que siempre me ha costado, a mí me encantaría creer, ¿no? Pero tengo como esa parte más analítica que pues me hace como ver los datos y decir, bueno, es verdad que si esbozamos argumentos filosóficos y científicos, al Dios no ser falsable, o sea, no se puede demostrar que no existe, ¿no? Con datos científicos me refiero, de la misma manera que no se puede demostrar que existe, pues a mí como que me cuesta, ¿no? Entonces, claro, efectivamente se necesita esta parte de poner tú de tu lado, de la fe, de la gracia, etcétera, ¿no? Pero porque ahí está la libertad. Efectivamente. Porque si viene Dios aquí y suelta una voz, pues entonces nos acojonamos todos y se acabó, ¿no? Claro. Y entonces no seríamos libres. Bueno, y para muchas personas, esto lo he hablado yo con amigos míos ateos, que me parece un poco contraintuitivo, ¿no? Porque claro, la ciencia, por ejemplo, se asienta bajo presupuestos filosóficos, ¿no? Que todo lo que existe es real, que sí, bueno, básicamente eso, el materialismo, que todo lo que existe es materia, etcétera, ¿no? Pero claro, nosotros lo científico lo experimentamos bajo nuestros sentidos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para un experimento es replicable, ¿no? Entonces podemos determinar que la gravedad existe o que el agua se evapora a 100 grados porque es algo que hemos replicado y que lo podemos hacer 500.000 veces, y las 500.000 veces se va a evaporar bajo unas ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Claro, pero tú eso lo estás experimentando a través de tus sentidos, que no es un conocimiento científico, ¿no? Entonces tienes que presuponer que tu conciencia te está, o sea, la información que te llega a través de tus sentidos es real, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto yo lo he hablado alguna vez con un amigo mío, ¿no? Y les he propuesto, oye, en caso de, por ejemplo, imagínate ahora mismo sale en el sol la cara de Dios y te habla y se separa la tierra, salen palomas del manto de la corteza terrestre. En ese caso creerías, y algunos me han llegado a decir que ni con esas pruebas llegarían a creer. Claro, pero para mí se me hace, creo que es una contradicción lógica, porque la información que tienes tú para apoyarte en que no es la misma que para considerar que todo lo que existe se apoya bajo presupuestos científicos y tal. Es un poco fumada esta idea y tal, pero bueno, que quería compartirlo y tal y comentarlo un poco contigo.